La felicidad depende de dónde la encontremos. Yo la encuentro en la paz. Precisamente esa paz que no tuve de niña, cuando yo no podía escoger otro escenario que el que me tocaba, como cualquier niño. ¿Qué tal, Jesús? Muchísimas gracias. Encantada. Bueno, ¿qué piensas de esto que estábamos conversando con Luis? Yo creo que la familia de Mario va a tener la reserva que han tenido todo el tiempo. Siempre de cara a él y sobre todo en sus últimos años. Y bueno, de Isabel Preisler, pues podemos esperar el oportunismo de siempre, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Sí, no, yo creo que las tapas de ola ya deben estarse preparándose y todo lo demás. O sea, para ella todo es business, ¿no? Sí, pues, lamentablemente. Bueno, pero así es como piensan algunas personas. ¿Tú sentiste la partida de Vargas Llosa o no? A mí me dolió. Alguna vez tuve una correspondencia con él, sentí que era un caballero. Exitosa. Y, claro, su incorrección política, digamos, porque en ciertos momentos no estuvo en el lado correcto, como puede sentirse. Me parece que está muy al margen de su grandeza como escritor y siento que fue un hombre al servicio, absolutamente al servicio de su país, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no con sus opiniones, digamos, al final de su trayectoria, que además las entiendo como de alguien que ya está envejeciendo y empieza a tener como ciertos temores, pero su calidad de servicio, su capacidad de servicio para mí es un ejemplo, ¿no? Y su disciplina como escritor, era un escritor ante todo, ¿no? Sí, claro. Justamente eso es lo que destaca, ¿no? Su compromiso frente a justamente situaciones en las que él creía o no Así creía es. también. O sea, digo, se la jugaba. Así es. Se la jugaba. Esto que pasó con Keiko apoyando su candidatura fue obviamente una apuesta, ¿no? Tenía esa condición también de taur, digo, de... Ella estaba mayor, ¿no? Y a veces las personas mayores cambian de opinión y, claro, no lo podemos entender y espero que eso no me ocurra. Pero sí veo eso en la madurez, veo esos cambios, ¿no? Ok, justamente partiendo de lo que estás comentando tú es donde quiero incidir, porque tu libro, a ver, de alguna u otra manera, en las últimas 24 horas siento que he vivido tu vida. He leído tu libro completamente, es muy rápido de leer, es un libro muy personal. Yo pensaba ayer, ¿no es cierto? Y decía algo así como que esto es una especie de viaje de ayahuasca. Sí. Entonces, te dejé una pregunta antes de que tú entraras aquí. ¿Por qué pesa tanto el pasado? ¿Y por qué pesa también el presente, no? En mi caso, y Exitosa. efectivamente ese libro es absolutamente personal, publico con cierta frecuencia, pero llevaba 10 años sin publicar algo tan personal. Y este libro coincide con una época en mi vida en la que yo estaba dedicada casi exclusivamente, aparte de mi familia y de mi trabajo, por supuesto, a sanar duelos, a sanar, todos necesitamos sanar, ¿no? Y no existe la sanación si no ahondamos un poco en la infancia. Entonces, tomé el camino de las plantas medicinales y fui un poco limpiando lo que había que trabajar, fui avanzando y en un momento me di cuenta que mi infancia era un tema urgente de revivir, no para volver a sentir cierto dolor y desolación, sino para aceptarlo y sanarlo. Mira que a mí todo lo que tú escribes no me es extraño en realidad, porque cada vez siento que amigos, personas muy cercanas, mi propia esposa, ¿no es cierto?, tienen esta necesidad de volver para tratar de sanar, para tratar de entender y comprender. Yo soy muy escéptico en algunos aspectos. Tal vez no conecte con muchas cosas. Soy un tipo, de alguna manera, que cada vez se va volviendo más solitario y eso, mi círculo es cada vez mucho más pequeño, ¿no? Mis amigos además se van. Tienen esa naturaleza de estar en mi vida y luego desaparecer completamente, ¿no? Entonces eso es muy difícil a veces de asumirlo, pero trato de ver la vida siempre con muy buen humor y tratar de, en todo caso, avanzar. Entonces,
leer libros como el tuyo sí te abren esa posibilidad de tratar de entender que no estás solo, que todo el mundo vive justamente esa situación en la que las preguntas son cada vez mayores. Y esto resulta más complejo conforme vas creciendo más, ¿no? Y conforme vas asumiendo otras responsabilidades. Entonces, siento que tú has pasado por esto. Ahora, volviendo a Mario Vargas Llosa, si algo lo marca él y lo hace escritor, finalmente es la relación con su padre. Y tú también has tenido este problema o esta situación en particular. Sí. Y que lo noto, y lo he notado en alguien muy cercano entre ambos, que es también Patricia. Sí. ¿No? Entonces, ese tema siento que ha sido importante en la vida de ustedes. Sí, yo he empezado a escribir hace muchos años, creo que 30 años, y mi padre no aparecía, pero no aparecía porque estaba vivo y un poco exponerlo iba a ser ofenderlo, ¿no? Uh-huh. Mi padre fue una gran persona en muchos aspectos, pero también fue un hombre que no tuvo herramientas para controlar su ira, por ejemplo, y yo creo que nunca tuvo mala intención y sin embargo destruyó un poco lo que tenía, ¿no? Yo me he animado a escribir este libro cuando él estaba agonizando, un poco para poder acercarme a él sin rencor y poder aceptarlo. Y también porque sabía que le quedaba muy poco y que la única manera de escribir algo así era en su ausencia. Sin embargo, no siento que es un libro que le hace daño. Siento que es un libro que lo sana, que finalmente lo acepta y hasta le agradece lo bueno que tuvo. Pero nada de esto me hubiera animado a exponerlo con él vivo y menos con él agonizando, ¿no? Yo apuntaba, ¿no? El dilema del padre, el machismo, el maltrato, el miedo a la autoridad. Así es. Eso en principio es lo que yo noto en tu libro. Más que miedo a la autoridad, el rechazo a la autoridad, ¿no? Porque el miedo se hubiera manifestado de una manera, pues, valga la redundancia, timorata, mientras que siento que yo he sido más bien una mujer desafiante, intimidante, cosa de la cual también me he cansado con el paso de los años. Me cansé de estar a la defensiva. Y es un poco a raíz de eso que empieza mi proceso de sanación, en este caso con las plantas, ¿no? Uh-huh. Me cansé de estar a la defensiva. Me gusta tu libro en el sentido de que no solamente encuentras, digamos, partes tan duras, ¿no? Sino que vas contando cosas de tu propio desarrollo personal, ¿no? Y cómo tus caminos, ¿no es cierto?, se van alejando uno del otro, ¿no? Vas de un lugar, vas de la selva, vas al norte. Sí. Pero sí hay un elemento que creo que es importante, que no sé si tú lo has notado, pero es la presencia del agua. Por supuesto, en cualquiera de sus formas. Yo no te conozco, recién estamos hablando, pero en algún momento yo corría mucho en la Costa Verde y recuerdo haberte visto, porque te conozco por tu hermana, y por lo que publicabas en Somos o en El Comercio, y recuerdo haberte visto en la Costa Verde una mañana muy fría bañándote. Sí. ¿No? Y eso es algo que es parte de tu naturaleza, ¿no es cierto? ¿Por qué para ti el mar, el agua, el río es finalmente eso, algo tan importante, cura, sana? ¿Qué sientes en ese sentido? Porque está muy presente en tu libro. Hay varios aspectos, ¿no? No soy muy creyente en los signos, pero cuando converso con gente que sí, pues soy Escorpio y es un signo de agua. Mi padre precisamente nos metió al mar desde que éramos muy pequeños y nos metió al mar de la Costa Verde, ola desafiante y orilla de piedras. Pero desde muy pequeños, y ni siquiera nos preguntaba si queríamos entrar o no, simplemente nos lanzaba. Y eso es algo que yo agradezco. Luego, mi relación con Lima ha sido una relación de ciudad al lado del mar. Siempre he sido consciente de que el mar está al lado y lo he aprovechado muchísimo. Y además viví en la selva y para mí no había otra manera de vivir en la selva que no fuera frente al río. Y conecté también con el río y finalmente pensé que nuestros apellidos de repente tienen mucho que ver con de dónde provenimos, ¿no? Por el río. Por algo soy del río, o sea, algún antepasado mío tiene que haber vivido... Escúchame, pero
con el río. Es una historia de conexión, pero sobre todo también de desconexión, ¿no? Porque no cualquiera se manda a mudar de un día para otro, digo, o sea, buscar una nueva vida alejada de todo el mundo, ¿no? He tenido algunos aislamientos un poco radicales y creo que tenían que ver con la búsqueda de un entorno que me hiciera feliz. Y con el tiempo he aprendido que ese entorno solo puede estar adentro nuestro, ¿no? Ok, ese es un buen tema, la búsqueda de la felicidad. ¿Qué es finalmente la felicidad, no? Porque, no sé, o sea, hay tantas interpretaciones. Hay gente que le hace feliz el dinero, hay gente que le hace feliz viajar, hay gente que le hace feliz ver películas. O sea, digo, las felicidades son indistintas. Pero a la larga, ¿terminan esas felicidades por ser las que tú necesitas o las empiezas a buscar una por una? Porque de eso se trata, se busca un final feliz. Sí. O sea, a ver, hay un tema mal entendido, o sea, respecto a la felicidad. Nosotros crecemos con estas cosas, ¿no? Que es la televisión, las redes sociales, las historias que se cuentan, algunas con finales felices, no algunas, sino la mayoría, sí. ¿No es cierto? Yo volviendo al hecho de ser padre, mi hija ve películas donde el final feliz es que la princesa se vaya con el príncipe y sí. Colorín colorado, el cuento se ha acabado y somos felices por siempre todos. Y con esa mala interpretación es que crecemos todos. Entonces, digo... Sí, bueno, el tema ahora de las redes sociales es todos mostrando, y me incluyo, su felicidad, ¿no? Rara vez mostramos nuestros peores momentos en redes sociales, a menos que estemos desesperados o buscando ayuda. La felicidad depende de dónde la encontremos. Yo la encuentro en la paz. Precisamente esa paz que no tuve de niña, cuando yo no podía escoger otro escenario que el que me tocaba, como cualquier niño. Finalmente, después de mucho buscarla y en viajes y en experiencias extremas y en ayahuasca, yéndome a vivir al fin del mundo, en relaciones, finalmente he entendido, y quizás un poco tarde, que la felicidad es una decisión. Porque siempre hay algo para nosotros, siempre hay un recurso. Y yo me sentí identificado en lo que tú comentabas. Tenías tantas cosas, ¿no es cierto?, que realmente a veces uno no las valida como tal, ¿no? O sea, no las asume como, hey, tengo esto, qué bacán, qué bien me siento con esto. No, o sea, pasaban por pasar. Exactamente. Y eso, claro, es la falta de valoración, creo yo, de lo que realmente te toca vivir o experimentar. Nadie se compromete al 100%, ¿no? Y ahora es más complejo todavía. Ahora es peor, claro. Pero siempre hay algo a disposición de nosotros, y quizás me empeñé muchos años en ver el vaso medio vacío y no medio lleno. Y finalmente la felicidad está en estar tranquilos, ¿no? En estar bien con uno mismo. Y ahora existe también el positivismo tóxico, ¿no? Que todo va a estar bien. Pase lo que pase, todo va a estar bien. Exactamente. Que es algo que difícilmente digiere mi generación, pero es un poco menor, porque hemos vivido lo que hemos vivido. No, pero a ver, ahí también tengo coincidencias contigo plenamente, porque yo leo tu libro y claro, digo, oye, claro, venimos de una época bastante represora. Esto que te pasa a ti en el colegio y que lo comentas en tu libro, nos ha pasado a mi generación también. Yo he estudiado en colegios de padres, ¿no es cierto?, de comunidades religiosas, donde llegabas tarde y te jalaban, te colgaban. Te pegaban y te humillaban. Ok, entonces, no, pero incluso hasta la misma familia lo permitía. Era tan permisible todo que tú no tenías la menor idea de quién era finalmente el que te podía ayudar en esas situaciones. Por eso es que tenías niños tan callados, con tantos problemas, ¿no? Sí. Dentro, que no los podían exteriorizar. Sí, ¿no? Sí, eso ahora es inaceptable, al menos en los colegios privados. Y cuando tú dices la familia lo permitía, yo ni siquiera llego a esa conclusión. Yo me quedo un paso antes. Yo no estaba armada, preparada para contarle eso a mis padres. No existía. Bueno, yo no sé si se lo he comentado a mis padres, pero en primaria, quien llegaba tarde, la madre, no solamente jalaba las pastillas, sino metía cachetadones por todos lados. Y uno se quedaba con... ¿Y esto qué pasó, no? Imagínate qué culpa tenías tú de haber llegado tarde. No, ¿y qué culpa tenía la persona? Claro, esta persona que había llegado tarde, un niño, ¿no es cierto?, frente al resto, ¿no?, siendo ejecutado de esa manera, Así es. Y aunque hubiera sido culpable, eso ahora, insisto, en los colegios privados, eso es imposible. O sea, terminas en la fiscalía. Realmente termina el problema en la fiscalía.
Y te estoy hablando de personas que supuestamente, entre comillas, dan amor. Claro, y en te nombre de enseñan Dios. a amar y en nombre de Dios. En nombre de Dios. Bueno, para darnos cuenta un poco de las contradicciones que hemos vivido a lo largo de estos años, ¿no? Pero hay una cosa que me llamó la atención. Hay un capítulo que se lo quiero comentar al público también. Que el libro es bueno, ¿ah? Búsquenlo, por favor. María Luisa del Río se busca un final feliz, lo edita Planeta. Estamos enfermas, dice el título de esta parte. Dice: a los 12 años me viene la regla, el mismo día que a mi hermana, un año menor que yo. Algo hemos oído hablar de esa sangre en el calzón, pero no esperábamos que llegara tan pronto. Nuestros padres están de viaje, no existe la internet ni siquiera los celulares. Por este mes es la abuela materna quien nos cuida, la mamá, una mujer práctica y estricta que jamás se ha quejado de nada. Mi hermana y yo nos preguntamos cosas mutuamente, tampoco tantas. Hay algo medio bochornoso en todo esto, nunca se nos ha hablado del tema. El episodio se hace evidente cuando nuestra ropa interior llega a la lavadora, pero no hemos dicho absolutamente nada. Mi abuela le ha preguntado a la empleada qué se usa ahora. Ella le ha dicho que toallas higiénicas que se pegan al calzón. Mi abuela se ha reído. En mi época eran de tela y teníamos que amarrárnoslas, dice. Luego llama por teléfono, fijo a una de nuestras tías y le cuenta, entre risas y susurros. Figúrate que las dos se han enfermado el mismo día. Mi hermana y yo aprenderemos esa inolvidable mañana que la menstruación es una enfermedad. O sea, esto me parece interesante y me parece muy bien contado porque es algo que todavía se mantiene. Sí. O sea, todavía el hecho de la menstruación es, digamos, un episodio vergonzoso. Sí. ¿No? Entonces, Sí. te lo quería comentar porque, claro, pues, yo lo recuerdo de mi abuela, mis tías, ¿no? O sea, está enferma. ¿Y enferma de qué? Enferma, claro, enferma. Porque ahora yo tengo una hija menor, o sea, tiene 6 años. En algún momento va a pasar por este episodio. Tengo que empezar ya también a tratar de entender cómo es la lógica y cómo es que me tengo que abrir esta situación, ¿no? Ahora se les habla a las niñas, e incluso en ciertos entornos, obviamente, e incluso a veces hay una celebración de su regla. Tampoco se habla de la menopausia, que también está al final del libro, obviamente al final, porque tiene un orden cronológico el libro. No se habla ahora nada de la menopausia, pero felizmente sí se habla de la menstruación. Y la menstruación pues tiene una función clara y puede ser muy liberadora, pero te das cuenta de lo liberadora que era cuando ya no aparece la ansiada descarga, como dice al final, ¿no? No, claro, es que yo me voy encontrando cosas con las que he lidiado, o sea, en los últimos años, ¿no? Ya esta generación es completamente distinta, es mucho más abierta, más tolerable también, ¿no es cierto? Claro. Creo que incluso a veces uno se sorprende por la cantidad de temas que abordan y cómo los manifiestan. Ahora ahí está esto que se llama la civilización del espectáculo, parafraseando a Mario Vargas Llosa, donde todo el mundo tiene la capacidad de transmitir información de una manera Así es. muy libre, ¿no? Y destemplada. Todo el mundo tiene su propio pequeño canal de televisión, ¿no? Sí. O grandes. Sí. Claro, y se generan grandes debates, ¿ah? O sea, se generan grandes debates por lo positivo y por lo negativo del mensaje. Así es. Pero se generan grandes debates Así finalmente. Entonces yo me he tomado el tiempo de leértelo. Ayer fue Viernes Santo y me llevé tu libro al parque y me encontré con unos romanos que estaban confabulando para ver cómo crucificaban al Cristo de mi barrio. Entonces me puse ahí a leer tu libro y dije, qué bacán, me gustó mucho. Digo, o sea, es bien introspectivo. Al margen de tu historia podría ser la historia de cualquiera. Exactamente, no estoy contando una historia extraordinaria. Quizás me estoy, como escritora, dando el lujo de contar mi historia y que esta merezca ser publicada, porque soy escritora, pero creo que quienes no lo son también deberían hacer un ejercicio así porque es tremendamente sanador y porque es nuestra historia al final, ¿no? Yo también he escrito un diario para mi hija. Cuando cumplió 18 años se lo regalé. No es un diario en el sentido que no escribí todos los días, pero escribí en algunos momentos del año, todos los años de su vida, y pegué incluso unas fotitos que iba imprimiendo de la computadora. Y ella tiene esto, dentro de poco se va a ir del país, mi hija mayor, hablo de ella, y se lo va a llevar y va a poder ver quién era ella, ¿no? Y es lindo poder recorrer y repasar quiénes somos, porque eso nos ayuda a aceptarnos, y la autoaceptación es elemental, es urgente, es básica. Bien, la referencia a la Casa Verde del Nove también me llamó la atención. Dije, bueno, oye, ¿cómo son las cosas, no? O sea, hay casualidades que no sé si... Qué maravilloso, ¿no? ¿No? O sea,
no sé si sean casualidades realmente, ¿no? Que se están dando ahí para que justamente uno las vuelva parte de, ¿no? Entonces tú estuviste en un momento en el cual llegaste justamente A Santa María de Nieva. a Santa María de Nieva, ¿no? Sin proponértelo. ¿O ya era un propósito? Yo insistí en llegar a ese lugar con un grupo de geógrafos que además no me querían llevar, yo estaba en Somos y al final me moví, conseguí espacio en el avión militar que los llevó hasta allá, me uní al grupo y agarré este libro de la biblioteca porque dije, bueno, son muchas horas de viaje, algo voy a leer. Y cuando empiezo a leer, digo, no puede ser, no puede ser. Y además esa edición, que no recuerdo qué editorial era, tenía detrás una explicación de Vargas Llosa más periodística sobre quién era quién en la historia. Entonces, cuando me veo en el lugar, digo, bueno, estos personajes podrían existir aún. Y los empiezas a buscar. Y los empiezo a buscar. Y los encuentras. Y los encuentro. ¿Y cómo es eso? Estaba de un lado a quien Vargas Llosa llama Arévalo Benzas, cuyo nombre real no quiero repetir porque no tiene sentido machacar. Y estaba su víctima, que era un nativo aguajún, llamado Hum. Ninguno de los dos vive ya, porque esta historia tiene 30 años, mi historia tiene 30 años, y cuando yo los encuentro habían pasado 30 años, me parece, desde la novela, o 20. Entonces, yo había ido para hacer un reportaje de Somos, y íbamos a volver, este equipo que éramos, íbamos a volver 5 días después, y cuando me doy cuenta que pasaba esto, digo, no puede ser, acá tengo una gran historia. Y logré comunicarme con la revista a través de radio, no existía ni siquiera locura, teléfono, ¿no? En esa zona, no existían carreteras, y les digo, por favor, yo me quiero quedar. Y me doy cuenta que a los 15 días regresaba un avión militar, que solo iban y venían a la base militar Ciro Alegría cada 15 días, y decido quedarme porque quería construir esta historia, reconstruir esta historia, y entrevisté a los dos, y los dos, bueno, uno como víctima obviamente no tuvo problema, tuvo que ser traducido por su nieto, hablaba solo aguajún, pero no tuvo problema en contar la masacre que había vivido por parte del gobernador, y al gobernador lo embauqué un poco, le dije que era estudiante y que estaba haciendo una tesis. Periodista. No, le dije que era estudiante y que estaba haciendo una tesis que se llamaba Realidad y Ficción en la obra de Vargas Llosa. O sea, ¿Te inventaste eso? me inventé eso. Es un comportamiento que ya no tendría ahora, pero que sí lo tuve a los 26 años. Pero esas son las cosas que a veces nosotros como periodistas nos permitimos en el desarrollo del trabajo periodístico. A mí también me ha pasado muchas veces que he tenido que decir que era otra cosa, ¿no? Y otras por una cuestión de trabajo y otras por cuidado también. Así es. No terminaba el linchado, que muchas veces me ha pasado. Así es. Y cuando regresé pude construir esta historia, pude publicar esta historia, yo misma hice las fotos y obviamente pues la historia tuvo un impacto, ¿no? Vargas Llosa nunca dijo nada al respecto, pero porque no sé si la leyó, si no la leyó, yo traté de hacérsela llegar. Pero es tal cual, ¿no? Encontré a sus personajes, pude fotografiarlos y pude hablar con ellos y lo que él narra ocurrió tal cual. Bien, María Luisa, se busca un final feliz. Esta historia a mí me gusta. Espero que algún día puedas editar un libro con tus mejores reportajes. Ya leía tus crónicas, pero ya hace mucho tiempo que no las recuerdo. Igual, se lo comentaba a Julio Villanueva Chan. La última vez conversamos porque llegó Joaquín Sabina para despedirse de los escenarios. Le digo, ¿cuándo vas a darme una entrevista? Me dijo que por ahora no. Le digo, ¿pero por qué eres tan reacio a las entrevistas? Sí. No quiere dar entrevistas el Chino Chan. Espero que en algún momento podamos conversar en un café y tratar de conciliar algo tan sencillo como esto, que es conversar y que la gente empiece a reconocer nuevamente a quienes fueron grandes periodistas también como tú, ¿no? Que formas parte de una generación de periodismo escrito que ya no hay. Y de cronistas, con un género que ya no existe mucho precisamente por la falta de espacio y la rapidez, ¿no? No, pero es ahí donde, por ejemplo, los medios impresos deberían volver, digo, para tratar de sobrevivir. Porque creo que a la gente, si algo le interesa, es conocer historias. Bueno, voy a proponerle a Planeta una antología de crónica de los 90. Esa de Joaquín Sabina me gustaría conocerla más a profundidad. Ah, bueno, te la puedo enviar. Tengo ahí. Yo guardaba las revistas, felizmente, así que tengo un archivo en papel. En papel. ¿Y has escaneado algo o no? ¿Perdón? ¿Has escaneado algo o no?
Puedo tomarle foto y mandártelo. Una compilación de tus mejores reportajes, la verdad, eso sería importante, porque ahora la revista se ha convertido en gastronómica, entonces yo sí soy bastante directo sobre Pero lo que pienso, felizmente ¿no? también, porque no existen las revistas gastronómicas Sí, en pero Perú, si hubiera ¿no? crítica gastronómica sería interesante, pues obviamente, ¿no? Digo, ¿o no te parece? Sí, un poco. Un gusto conocerte. Igualmente, Jesús. Y nada, gracias. saludame a tu hermana Patricia, a quien quiero mucho. Tenemos una relación, amistad, laboral, ¿no? Entonces, de Te voy vez en a cuando nos decir. encontramos. Sí, Nada, y tú Patricia. tienes la misma tendencia de ser mujeres muy batalladoras, o sea, bien directas al grano, ¿no? Un poco a la herencia del padre también, porque no se guardaba una, ¿no? No, pero eso es importante también. Bueno, Sí, por ahí claro. está lo positivo seguramente también. Muchas cosas, claro. Bien. Finalmente. Bueno, el libro de María Luisa ya está a disposición de ustedes, está en todas las librerías, se busca un final feliz y a mí me toca nada más que agradecerle porque se ha tomado un fin de Semana Santa, para estar con nosotros en lugar de estar en la playa. Pero ya estará seguramente en la playa Más tardecito, sí. más tardecito, sí. Muchísimas gracias. Bien, vamos